Primera entrevista en esta semana y en esta primera emisión del informativo. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Moreta, ex asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas. Gobierno reduce ministerios de 20 a 14 y secretarías de 9 a 3. Empezó precisamente el proceso para la reducción del tamaño del Estado. ¿Cuáles son los pros y los contras de este tipo de medidas que toma el gobierno? Buenos días. Saludos cordiales a todos los amigos televidentes, estimado Osvaldo. A ver, hace mucho tiempo, cuando asumió la primera presidencia interina, por así decirlo, el presidente Noboa, yo había dicho que el presidente tenía que hacer 2 viajes sin escalas, una a San Salvador para reunirse con el presidente Bukele y otra hasta Buenos Aires para reunirse con el presidente Milei. En el caso de El Salvador, para preguntarle cómo mismo es el plan de control territorial, y luego en el caso de Argentina, cómo es el plan motosierra. Argentina tiene más de 40 millones de habitantes y tenía 22 ministerios cuando llegó Milei, los redujo a 9. Ecuador tiene 18 millones de habitantes. ¿Por qué denominaron el plan motosierra? Porque es un corte radical al tamaño del Estado. Como dice Milei, los cucas, o sea, los de izquierda, siempre pretenden tener un Estado vigoroso. Los zurdos de no sé qué, ¿no es cierto? Para meter a todos los panas, la canonjía, la gallada, etcétera de cosas, en ministerios y se inventan secretarías, subsecretarías, que al final del día lo termina pagando un ciudadano, el contribuyente, el pueblo de un Estado, de una nación. Entonces a mí me parece que ha hecho correcto. ¿Cuáles son los pros? Es necesario la reducción del tamaño del Estado. No se puede seguir sosteniendo un Estado a punta de deuda y más deuda y más deuda, que es lo que ha venido pasando con el Ecuador desde hace más de 12 años. 3, creo que debe ser una respuesta técnica bien configurada, es decir, no es porque reduzco el tamaño del Estado, dejo en acefalía ciertas dependencias, llámese registros civiles, SNAI, etcétera, de cosas así. Tiene que haber una repotenciación a través, a lo mejor, de las inteligencias artificiales, a través de los software, a través de tantas herramientas que existen como para que se puedan suplir. Entonces, ejemplo, antes se hacían las famosas citas con los call centers, donde el otro lado te contestaba una o dos señoritas, unas de buen genio, otras de mal genio, y te iban asignando las citas según su buen parecer. Luego pasaron los famosos call centers automáticos o con los chatbots, etcétera, de cosas, y creo que por ahí va el camino. ¿Qué otra situación que posiblemente se pudiera dar en contra? Es que en la medida en que esto no sea una estrategia bien planificada, integral, podría cometerse ciertas discreciones, ciertos atropellos, ciertas vulneraciones de derecho, pero para eso están los juzgados, las cortes. El tema inconstitucional va a aparecer a millares surgir porque hay mucha gente que no ha sido tocada en sus intereses. Ejemplo, y que ha hecho bien el presidente, y creo que en esa línea hay que respaldarlo, por ejemplo, el tema de esos mega sueldos de los contratos colectivos dorados en el IES, en CENEL y en tantas instituciones. Es decir, no se justifica que si el presidente tiene un sueldo de $5,000, existan funcionarios, o dentistas, por ejemplo, como en algún caso, ganan $13,000 mensuales. Por favor. Entonces, ese tipo de estupideces se tiene que tocar y se tiene que tocar para hacer una reestructuración profunda del Estado ecuatoriano y ojalá que todo termine. Un tema que está pendiente es que el presidente debería, sí o sí, hacer, por ejemplo, digo yo, una consulta o un sondeo de opinión para establecer cuáles son las 10 instituciones más corruptas del país. Me invento, no sé si sea verdad o no, por ejemplo, Comisión de Tránsito del Ecuador. Si esa es, tóquela, desaparézcala, reestructúrela. Ya. Otro tema, por ejemplo, hay que revisar también la autonomía del abuso, particularmente de muchos gobiernos municipales del país. Ahí están las famosas empresas de transporte, ¿no es cierto?, contaminados por los grupos de delincuencia organizado. Mire usted los ejemplos más palmarios, Manta y Durán, por ejemplo, ¿sí? El tema también de revisar la autonomía del abuso. ¿Por qué? Usted es abogado, mi estimado colega, ¿sí? Y sabe que antes, por ejemplo, usted iba a inscribir una hipoteca abierta cuando designaba el registrador el Consejo de la Judicatura y no pasaba de $50. Pasó a manos municipales y se inventaron hacer unas ordenanzas a la medida con total abuso y desproporción, ¿sí? Que ahora para inscribirle una hipoteca abierta dicen tiene que ser en función del avalúo y usted termina pagando 4.500, 5.500 cuando... Pelotudos, hay que terminar de entender que el que va a hipotecar y lleva su finca, su casa, lo que sea, al banco, es porque no tiene dinero y necesita recapitalizarse. Entonces, uno de los temas que tiene que haber, más allá de una simple razón de achicar el Estado, es cómo hacemos al Ecuador más competitivo. Los estados y los países, según dice
Daron Acemoglu y sus asociados en el libro ¿Por qué fracasan los países? Dice, los estados finalmente se miden por quienes tienen respuestas rápidas o respuestas lentas. Y entonces, si usted tiene un país como el Ecuador, que para sacar un pasaporte se demoran 90 días, para sacar una cédula se demoran 30 días, otra cosa, usted tiene un país lento. Si para aprobar o constituir una empresa usted se demora 7 días, mientras en otros países se hace en menos de 24 horas, 3, 4 horas, entonces es esto lo que va a determinar cuáles son los países que logran salir del charco del subdesarrollo y cuáles son los que no van a poder. Un análisis bastante importante sobre este tema. El asunto de la reducción del tamaño del Estado es una recomendación que desde hace rato ha venido haciendo el Fondo Monetario Internacional. Y no porque lo hace el Fondo Monetario Internacional la vamos a satanizar. Se trata de que yo le presto la plata a una persona y yo quiero que le vaya bien a esa persona en sus ingresos para que me pueda devolver el dinero. Pues. De eso básicamente se trata el asunto de las recomendaciones de este organismo internacional que presta dinero a los países. A ver, visto desde ese punto, la medida es saludable para la economía del país, para el progreso del país, para que funcione mejor la administración pública, que ahora, como es obeso, lento el Estado, los trámites se demoran una eternidad y hay que analizar dos cosas ahí. La medida es solamente para las entidades públicas que dependen del Ejecutivo, no ha tocado a los organismos autónomos descentralizados como los municipios o las prefecturas. Por otro lado, la medida, entiendo, se está tomando, como usted decía, en base a un estudio previo que se habría realizado y a una coordinación, porque de lo contrario, obviamente le van a caer una serie de procesos de carácter legal y constitucional al Estado por los despidos que está haciendo. A propósito, esos despidos, ¿cómo se hace? ¿Se sigue el debido proceso o cómo se está haciendo? Porque de pronto les llega a usted la notificación después de haber laborado en esa entidad 5 años y a lo mejor usted piensa que ha estado haciendo bien las cosas, pero se sorprende porque a su correo ya les llegó la notificación de que ya no va más en esa institución. Bueno, yo creo que se tiene que respetar el debido proceso y también se tiene que checar otros temas que no han sido tocados. Y tú lo sabes, Osvaldo. Muchos de los prefectos, prefectas, alcaldes, alcaldesas a lo largo y ancho del país, cada quien llega y llega con su ejército de burocracia y sigue aumentando y sigue aumentando. Y todos son campeones para dejar entregando nombramientos, muchos de ellos 30 días antes de que se termine su periodo. Y entonces ocurre como se ha conocido en la leyenda urbana y lo dijo esta asambleísta Urresta, dice que ella llegó por luchas sociales y no por favores sexuales. Entonces esta frase, favores sexuales, entonces implica que muchos, ¿sí? Muchos o muchas, no sé cómo sea la situación, sí, han llegado no precisamente por méritos académicos o profesionales. Y entonces terrible daño se hace a una institución y a la institucionalidad en su entorno, ¿sí? Cuando esos nombramientos devienen de procesos totalmente irregulares y entonces debería, por ejemplo, legislarse más adelante para declarar la nulidad de eso. Porque lo que se ha hecho en el país es que si tú tienes al principio puedes hacer contratos ocasionales en el sector público, ¿no verdad? Pero tienes máximo 2 años, de ahí para allá, pero resulta que los contratos ocasionales se vienen suscribiendo 8 o 10 años y no hacen el concurso respectivo, entonces que se hagan los concursos respectivos. Y cuando esos concursos han sido amarrados, dolosos, debería tener la potestad de declararse la nulidad y eso debe ser revisado. Otra situación que también me parece sumamente importante es que el presidente debe calentar entre la consulta popular que quiere realizar más adelante o referéndum, lo que quiera hacer, ¿sí? Una que diga, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo que los gobiernos municipales que hayan permitido contaminación de delincuencia organizada en sus empresas públicas o que no hayan sido capaces, me invento, de resolver el 50% al menos de cobertura de agua potable y alcantarillado, sean retiradas las competencias de registro de la propiedad y del tránsito y transporte terrestre? Y yo creo que le vamos a hacer un enorme bien al Ecuador. Mi tesis es de que
en vez de el presidente tiene algunos lastres viciados de mucha corrupción, salpicados sobre todo la Agencia Nacional de Tránsito, las empresas públicas de tránsito, etcétera, cosas municipales, debería desaparecerlas todas y crear un nuevo Instituto Nacional del Tránsito a efectos de que sea un tema misceláneo, los guayacos, ¿no es cierto?, los fluminenses estén haciendo trabajo en la sierra y aprendan un poco, por lo menos, de referencia de la justicia indígena para moderar esos ímpetus a veces dolosos y corruptivos, y los serranos, en cambio, estén en Guayaquil, estén en Babahoyo, etcétera, cosas, aprendiendo un poco de cómo se tiene una institución absolutamente con sentido nacional. Claro. A propósito de las competencias a los organismos autónomos descentralizados, existe un Consejo de Competencias, que es el que califica si es que esa entidad que ha pedido la competencia respecto de algún servicio está en capacidad o no de generarlo eficientemente para la población. Lo que desconocemos es el grado de control que ejerce el Consejo Nacional de Competencias para identificar, después de un periodo de tiempo, si esa institución que pidió las competencias está actuando bien o no. Por eso, pero tiene que ser reestructurado. El gran problema es que todavía dentro del Estado existe un enorme ejército de gente que fue designada en gobiernos anteriores, que tienen consignas de boicotear, de no sacar los procesos, de tratar mal a la gente, etcétera, de cosas, y uno registra sine qua non. Yo me alegro, por ejemplo, de esa funcionaria del IES grosera que malatendió a ciertos usuarios y que ha sido separada del asunto. ¿Por qué? Porque el servicio público debería ser un apostolado de servicio a la comunidad, al prójimo, al ciudadano, al contribuyente, al paciente, etcétera, de cosas, y creo que en esa línea el servicio en el país se tiene que mejorar. Y una de las cosas puntuales que tendría que hacer el presidente, que genera mucha bronca e insatisfacción entre los usuarios, es los famosos horarios especiales. Yo el otro día fui a Puerto Viejo por no sé qué situación, sí, y resulta que mientras aquí en Santo Domingo te atienden hasta las 4:30, por ejemplo, obras públicas en la unidad de pesas y medidas, certificación que necesita para habilitación del transporte, en Puerto Viejo te atendían hasta las 4. O sea, ¿de dónde acá cada quien aplica lo que le parece cuando debería ser? Vean, señores, esto es servicio público. Todo el mundo trabaja de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día, 1 de la tarde, 5 de la tarde. Punto, se acabó. Eso aplica para registro civil, para agrocalidad, para el Ministerio de Agricultura, etc. Y eso va a permitir tener una sindéresis y una sinergia de que todo el mundo en este momento tiene un tiempo sagrado de trabajar para el desarrollo de la nación. Gracias por estar acá con nosotros. Muy amable, un buen inicio de semana para todos, un abrazo. Miguel Ángel Moreta, dándonos su criterio respecto de la reducción del tamaño del Estado que ha empezado ya a realizar el gobierno nacional. Una breve pausa antes de continuar.